lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Uno de los mayores desafíos que tiene cualquier gobernante hoy, donde sea en el mundo, pero particularmente en la Argentina, es establecer criterios de hacia dónde va el trabajo que viene, más allá del juego de palabras, porque evidentemente el mundo laboral ha cambiado mucho y hay muchas propuestas en torno a esta cuestión. Hay una lógica cultural que se impone, que si vos no trabajás por lo menos 12 horas por día, bueno, no hacés lo suficiente para sobrevivir. Mientras que hay otros lugares en el mundo donde dicen, mirá, si alguien está 12 horas trabajando no puede rendir en nada, y es tiempo perdido, porque de hecho en algunas sociedades se están reduciendo la cantidad de días, horas de trabajo, porque cuando se reduce aumenta la efectividad del trabajo realizado. Bueno, en este mundo del trabajo, sobre transformaciones, vulnerabilidades y posibilidades de desarrollo para Río Cuarto y la región, va a ser el tema que Unidad Popular y el instituto que la propia fuerza política impulsa, plantearía hoy en San Martín 374, en la sede de ATE, como discusión. Y entre los disertantes va a estar Pamela Mariel Natali, investigadora de Mercado de Trabajo, Vulnerabilidad Social y Desarrollo Territorial, y que también es docente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Facultad de Ciencias Económicas. Pamela, con Florencia Garza, Guillermo Jeremía te saluda. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Florencia y Guillermo, y a la audiencia también. Bueno, muchas gracias por atendernos estos minutos, Pamela. Sí. Bueno, es un desafío para cualquiera que pretenda establecer cómo será el mundo que viene, redeterminar las lógicas del trabajo sin que se pierdan los derechos de los trabajadores, por supuesto. Exacto. Bueno, justamente, digamos, el título del conversatorio que vamos a tener hoy a la tarde expresa un poco, ¿no?, la complejidad de mirar el mundo del trabajo, ¿no?, el conjunto de realidades, las relaciones no solamente económicas, sino también políticas, sociales, culturales, que existen en el simple llamado, digamos, mercado de trabajo, que uno cuando estudia en economía dice, bueno, oferta de trabajo, demanda de trabajo, pero eso soslaya todo lo que dije anteriormente, ¿no? El conjunto de relaciones que hacen al mundo del trabajo. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, trabajos previos nosotros hemos podido, si se quiere, demostrar, entre comillas, pero sí mostrar, sino cómo incluso hasta el territorio importa cuando hablamos del mercado de trabajo, el territorio expresado a través de su sistema productivo, ¿no? Cómo influye en los resultados del mundo del trabajo, en los niveles de ocupación, en los niveles de desempleo, en los niveles de precariedad. Y así todo, ¿no? Culturalmente, como hay desigualdades en el mundo del trabajo con respecto a mujeres y hombres, jóvenes y adultos. Todo eso debería, ¿no?, considerarse a la hora de pensar el trabajo del futuro, ¿no? Y ni que hablar por ahí de que esa sí es una cuestión que yo tengo un poquito pendiente, pero sobre todo los nuevos desarrollos, tecnológicos que bueno, ¿no?, el trabajo remoto, bueno, esas cuestiones también, lógicamente. Sí, Pamela, y además todas las discusiones que uno ve más visibilizadas apuntan a recortar derechos de los trabajadores, no a repensar la lógica del mundo del trabajo por los cambios que ha habido a propósito de la tecnología, de cuestiones que hace medio siglo no estaban, cuando las leyes laborales imperantes, por lo menos en nuestro país, se instalaron. En este sentido, ¿cree que hay una lógica capitalista que quiere seguir apropiándose de la renta de los trabajadores y que impone esa reforma?
diría inmediatamente que sí, ¿no? Pero no solamente caería el peso sobre esa cuestión. Como para darte ahora un adelanto de lo que hoy a la tarde iba a hablar un poco, y es esta cuestión de que después del proceso que vivimos todos de pandemia y en donde las modalidades del trabajo, digamos, han cambiado, lo que se ha notado es cierta recuperación del mercado de trabajo porque viene creciendo la tasa de empleo. Pero ¿cuál es el problema? Que la participación de los asalariados no registrados, o sea, aquellos que no aportan el aporte que se realiza, el aporte jubilatorio, viene creciendo constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de recuperación entonces está teniendo el mercado de trabajo? Y quizás ahí puede llegar a ser, ¿no?, una causa este temor, ¿no?, de ciertos sectores de actividad del empresariado a contratar, pero en condiciones que todos entendemos, ¿no? Estamos en un país con altos niveles de inflación, cierta incertidumbre, ahora un poco menos, pero con respecto al dólar. Entonces, quizás no sé si tendrá que ver totalmente con esto, ¿no? Hacerse de la plusvalía del trabajo, pero quizás cierto resguardo, ¿no?, de su rentabilidad, probablemente también. Uh-huh. En esto de lo que vos mencionabas del territorio, ¿han podido estudiar puntualmente lo que ocurre aquí en la zona de Río Cuarto? Digamos, ¿qué números se dan en el mercado de trabajo? En particular, como para contarles o anticiparles un poco, lo que nosotros hemos visto es que, es una ciudad que está fuertemente, promovida por la actividad comercial o la de servicios, ¿no? Tenemos, la banca los bancos, el sector financiero, y entonces tenemos un empleo que se dirige principalmente o que se conforma principalmente en estos sectores y lógicamente que con condiciones diferentes, ¿no? Condiciones o mejores y peores condiciones entre ellos. Lo cual nos diferencia un poco con, por ejemplo, que generalmente comparamos con Córdoba, con Villa María, en donde las estructuras productivas o el conjunto de actividades que dinamizan esas ciudades son la industria, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo, por ejemplo, tenemos niveles de informalidad más alto en Río Cuarto que en esas ciudades, ¿no? Porque justamente la participación del empleo en esos sectores es mayor, ¿se entiende? Entonces, en cuestión del territorio, por ejemplo también, ¿no?, otra de las actividades que dinamizan Río Cuarto y la región es el sector agropecuario, el sector primario, y ahí tenemos poca incidencia, ¿no?, del empleo en esta actividad, ¿no? O sea, entonces, nos hace diferentes, ¿no? Los resultados son diferentes entre las ciudades cuando uno mira sus actividades principales. Pamela, Sofía la saluda. Quería preguntarle, estaba hablando sobre el desarrollo tecnológico y la pandemia, si en la ciudad ha habido como desregulación de los trabajos ya que han pasado a ser de manera remota y no hay leyes que protejan a los trabajadores de este tipo de trabajo. ¿Qué se sabe al respecto que muestran los estudios? En realidad sigue siendo materia pendiente en el mundo del trabajo, ¿no? En materia incluso no solamente local, nacional, también internacional, ¿no? Fijar, sentar las bases y las condiciones para un empleo digno y de calidad desde
sus hogares, si se quiere, ¿no? Desde el hogar. Lo que se está viendo, bueno, todo dependió también del sector de actividad en donde uno estaba, ¿no? Empleado en ese momento y en el que se sigue empleando. Se está notando esta vuelta, aunque hubo se está notando como una vuelta, ¿no? a los lugares de trabajo y a una reducción, ¿no? de las actividades en los hogares, actividad laboral en los hogares, pero es una materia pendiente, no está regulado, entonces es como, ¿no? Las horas de descanso, incluso hasta, ¿no? los insumos, las computadoras, el software, todo lo que requiere de la actividad laboral en el hogar, eso depende mucho, ¿no? de las empresas que se las brinden a los empleados o no. Eso es no está regulado, entonces no hay demasiados datos tampoco respecto de eso. Le agradecemos muchísimo, Pamela, estos minutos que nos ha dedicado, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, bueno, por la invitación y bueno, los esperamos esta tarde entonces para seguir conversando sobre el mundo del trabajo. Pamela Mariel Natali, docente de la Universidad de Ciencias Económicas, investigadora en mercado de trabajo, vulnerabilidad social y desarrollo territorial, junto con Neri Facundo Rauch, investigador en transiciones juveniles y su vinculación con el ámbito escolar y laboral, van a formar parte del conversatorio que se realizará en San Martín 374, en la sede de ATCTA, organizado por Unidad Popular. Va a ser moderado por Gustavo Muso. Se va a analizar el mundo del trabajo, transformaciones, vulnerabilidades y posibilidades de desarrollo para Río Cuarto y la región. Una interesante posibilidad de profundizar el debate sobre un desafío que tienen los gobernantes que vienen. Cómo hacer que el mundo del trabajo responda a las expectativas de una sociedad cada vez más desigual. Así son las cosas.